Quisiera partir diciendo que cualquier política pública debe ser pensada desde el contexto de la desigualdad. Hace un poco tiempo, el 23 de septiembre, la OCDE hizo un informe especial para Chile en que midió el nivel de productividad, pero también mantuvo el nivel en que se ubicaba Chile como uno de los países más desiguales, a propósito de que siempre nos gusta compararnos o medirnos con países que tienen un desarrollo distinto. Y también creo que es necesario partir caracterizando el actual momento del empleo en las mujeres. En varias exposiciones que he estado acá o en otro espacio, se habla de que hoy día las mujeres hemos retrocedido 10 años en la incorporación al mundo laboral. Y precisamente el viernes estuvimos en una jornada en que hubieron muchas mujeres dirigentes planteándonos que este desafío no podía ser solo de un ministerio, solo de los empresarios y empresarias, sino que también tenía que ser un desafío del mundo sindical a propósito de lo que está ocurriendo y lo que significa este retroceso en la autonomía e independencia de las mujeres. En esto, el actual momento del empleo, se habla de la pandemia, el impacto del mercado laboral, el que generó retrocesos, además sumado a que históricamente tenía Chile una baja en la incorporación al mundo laboral y que efectivamente hoy día se habla de 10 años de retroceso. Pero sumado a que esto tampoco significó una redistribución en los roles al interior del hogar. Yo creo que nosotros tenemos un problema que es cultural y que ni la pandemia, a propósito de todo estar en los mismos lugares encerrados, además yo soy trabajadora de la salud, conozco bien la situación sanitaria, a pesar de eso la redistribución no se dio al interior y el tema cultural predominó, ya lo decían algunas estadísticas que vamos a mencionar también. Y obviamente cuando uno mira esto también comparado con la OCDE, esta situación ha ejercido un retroceso respecto de países que nos gusta compararnos y efectivamente ha generado que esta brecha de participación en el mundo laboral aumente y no vaya decreciendo. Y ahí, bueno, ¿por qué existen estas brechas de participación laboral? Primero, en el caso de las mujeres, porque existe un mayor tiempo invertido en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, que creo que es el tema central, la mayor vulnerabilidad en empleos informales y tiempo parcial, la brecha educativa en carreras, el sector de empleos feminizados, la brecha para acceder a puestos corporativos, brechas salariales, agudización de los índices de la pobreza. Interseccionalidad profundiza las brechas de género. Estos son algunos elementos, yo los traigo, bueno, después los voy a hacer llegar en la presentación, pero quiero valorar porque este es un estudio que he presentado el viernes en la CUT, el Observatorio Laboral Metropolitano de la Universidad Católica, en que hizo particularmente una mirada de qué es lo que estaba pasando en las mujeres en el mundo del trabajo. Y ahí planteó algunos determinantes que creo que son importantes para la participación femenina, que estaba cruzado por ser jefas de hogar, con criterios de ingreso, a menor ingreso, menor participación en el mundo del trabajo, y eso ligado abiertamente con el tema de los cuidados, el nivel educacional, a mayor nivel educacional, mayor incorporación en el mundo laboral, el niños en el hogar como un factor fundamental. El tema de ser migrante, las zonas de residencia, el tramo etario, el ser joven y, que me llamó mucho la atención a mí, el estado civil. Lo digo porque todavía hay mujeres que son casadas en un mayor número, al ser casadas que no se incorporan al mundo laboral y ahí es una cosa que culturalmente golpea bastante fuerte. Lo siguiente, la participación de las mujeres del mundo laboral y su relación con los cuidados. Yo no quiero repetir porque hay varias cifras que acá ya se han entregado, que creo que todos estudiamos como los mismos números, pero efectivamente uno puede decir que la participación laboral entre hombres o mujeres siempre ha existido una brecha y que con la pandemia esto se ha agudizado a partir de situaciones que son bien cotidianas. Nosotras vimos a mujeres trabajadoras a irse, devolverse a sus casas por el cuidado de los hijos, por el miedo a contagiarse y también por una extensión mucho más amplia de los cuidados, que no solo de hijos e hijes, sino que también de adultos mayores, de personas en situación de discapacidad, que creo que es una visión mucho más integral de lo que son los cuidados y que efectivamente esto golpeó.
Pero sigo profundizando las razones Hay un dato que igual llama la atención de la encuesta del INE, que dice que hombres y mujeres que por razones de cuidados no trabajan. Y ahí uno mira que el 1,9% son hombres y el 31,5% de mujeres que se declaran fuera de la fuerza de trabajo por razones familiares permanentes. Entonces, cuando hace uno esa comparación, obviamente ve esta contradicción que siempre veíamos y que todas las que hemos transitado los derechos de las mujeres vemos entre lo público y lo privado. ¿Quién define estar en lo público y quién se atreve a estar en lo público y quién es, dijéramos, situada a estar en lo privado? Bueno, la participación en el mercado, como una primera conclusión, está estrechamente relacionado con el tema de los cuidados. Y ahí hay otra cifra que creo que llama mucho la atención, que el 4,2%, la brecha entre hombres y mujeres de inserción laboral, es solo del 4,2% cuando ninguno tiene hijos, o hijas o hijes. Eso quiere decir que podríamos decir que ahí se acota la brecha, pero aumenta más de un 30% cuando se tienen 2 hijos o más, dando cuenta de la persistencia del modelo tradicional de hombre proveedor y de mujer cuidadora. La realidad de los cuidados, yo creo que la pandemia ha evidenciado de una manera todavía más descarnada la importancia de los cuidados, su intensidad, y se apropia la intensidad con la que se apropia del tiempo de las mujeres. Ya lo dijeron acá, según la encuesta del uso del tiempo, las mujeres dedican a las labores domésticas y de cuidado 5,9 horas promedios al día, más del doble del dedicado por los hombres, que el 2,7 horas también al día. Esto quiere decir que las mujeres obviamente establecen una doble presencia, llegando a dar un promedio de 70 horas semanales entre las labores de cuidado remuneradas y no remuneradas. Ahí hay un gráfico, y creo que es necesario también hablar de la realidad de los cuidados. Esto ha generado un aumento de esta carga sin que se haya producido una mejor distribución de las labores entre hombres y mujeres. Quiere decir que estas horas reflejan que no hubo una redistribución y pensamos en que la carga de los cuidados la debíamos llevar igualitariamente. Y también, obviamente ya lo dijeron, la encuesta del COVID señaló que además esto se agudizó en tiempos de pandemia. Y quisiera resaltar un tema que creo que se habla poco y que tiene que ver con la economía de los cuidados. Lo digo porque claro, nosotros miramos los cuidados como un problema de sociedad, pero no abordamos la dimensión de que ya hay países que han avanzado en mirar cuál es el PIB, cuál es la integración económica que genera este trabajo no remunerado y no reconocido. En el caso del trabajo no remunerado se estimaba cercano al 21%, siendo alrededor de 2/3 producido por mujeres. Las estimaciones preliminares indican que en el 2020 este se habría incrementado a un 26% del PIB. O sea, la consideración que tenemos de este trabajo invisible respecto de la economía. ¿Por qué creo que es importante resaltar estos temas? Porque cuando uno aborda la problemática también tiene que ver qué significaría para nuestro país hacer un reconocimiento de los cuidados, no solo desde el punto de vista del derecho, sino que también de lo que significaría para su economía interna. Bueno, el factor económico y la necesidad de los cuidados. La estratificación económica de los hogares tiene efecto en la injusta modalidad de organizar a los cuidados de las personas. Yo creo que no podemos ver a todas las mujeres por iguales, porque a propósito del factor económico, las necesidades son diversas y los distintos factores impactan de diversas formas. ¿A qué me refiero con esto? A que obviamente mujeres de menor ingreso no tienen la capacidad de externalizar esos cuidados como otras mujeres sí lo tienen, y además se enfrentan a condiciones de vivienda, de ubicación geográfica y de una serie de situaciones que complejizan cualquier idea de ejercer estos cuidados a diferencia de otras mujeres. La igualdad de género y el trabajo decente creo que también deben ser abordados como un elemento central. Yo escuchaba a alguien que se refirió al tema del trabajo decente. Y nosotros
cualquier situación que vemos hoy día, más cuando hay un compromiso del propio gobierno de establecer como una línea en esto del trabajo decente, debiéramos también mirar cómo impacta en la vida laboral de las mujeres en este concepto de cuidado decente esta doble presencia y el tema de los cuidados. Y obviamente el avance de la dirección en sociedades más inclusivas y cuando se busca la autonomía económica de las mujeres, juega un papel fundamental en incorporar la mirada a los cuidados en la construcción de trabajo decente. Yo ahí, bueno, había hecho una pequeña revisión de por qué hacernos cargo del tema de los cuidados. Y yo creo que no es un tema solo de Chile, no es un tema que solo se nos ocurra a nosotros, sino que tiene que ver con el convenio 156 de la OIT, con la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, con la Conferencia Regional de las Mujeres de América Latina y el Caribe, con la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, que además hicieron una cuantificación de cuánto era el trabajo no remunerado, con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Entonces, 2030, creo que son muchos los factores que obligan hoy día a tomar este tema con la relevancia que tiene y con una importancia primordial. Ahora, ¿por qué hacer todo este contexto antes de hablar de teletrabajo? Porque creo que no podemos mirar una realidad aislada del contexto global, de lo que está pasando con las mujeres en el empleo, de lo que significa la incorporación, de los compromisos que se tuvieron como gobierno. Y obviamente ahí creo que es necesario caracterizar algunas cosas que son importantes de lo que uno ha visto hasta ahora del teletrabajo. Una modalidad nueva, podríamos decir, en el mundo laboral o poco conocida anterior a la pandemia y que efectivamente nos habla de poder incorporar desafíos que no pueden desviarnos de esta línea que yo creo que fija el trabajo decente. Primero, constatar que hay más mujeres que hombres que los que desarrollan este tipo de trabajo, que el teletrabajo ha demostrado las tensiones familiares, que ha sido muy compleja la separación entre la vida privada y la vida laboral. Creo que eso más de alguna nos ha tocado ver y algunos cuando estamos en alguna reunión, cuando hijos, hijas e hijes o cuando ocurre una situación excepcional y hemos sido testigos de eso, y que conocer también que las actividades de cuidado no son optativas. Esto quiere decir que si yo estoy en mi lugar de trabajo no puedo optar o no a decir si le pongo atención a un hijo que se me está cayendo o alguna situación grave en mi hogar. Y que esto ha generado una intensificación del trabajo en las mujeres, particularmente porque además de sumarle a su trabajo productivo, tienen que sumarle el trabajo no reconocido, por decirlo de eso. Algunas otras constataciones, a propósito que están las autoridades del ISL, también sacaron ellos algunas recomendaciones de autocuidado, hicieron ver algunos riesgos psicosociales en el teletrabajo y determinaron por lo menos 10 en el tema de salud mental o riesgos que se pudiera tener. Yo no me voy a detener en cada uno de ellos, pero creo que la tensión, el estrés, la sobrecarga, la sensación de aislamiento, la fatiga, la ambigüedad del rol, los conflictos de rol, los riesgos provenientes del uso de TIC, algunos de los que se consideran. Entonces, cuando uno dice que estos son riesgos, claro, uno puede decir, puede o no puede ocurrir, pero la pregunta es, ¿quién fiscaliza para que eso no ocurra? Esa es una pregunta que creo que debemos hacernos. Si son riesgos que ya hay una entidad que lo está nombrando, ¿quién va a ser encargado de fiscalizar que esta situación no ocurra? Y en el caso de la salud física, la misma situación, y ahí se mete también en el tema de condiciones laborales, que yo ahí igual quisiera hacer un paréntesis porque al mundo sindical le han costado muchas luchas. Esto de regular condiciones laborales de salud en el trabajo. Tener una silla adecuada, tener una iluminación adecuada, tiene que ver con la creación de una ley a propósito de la necesidad del mundo sindical. Entonces, cuando uno ve que eso es un riesgo en la casa, que si yo quizás no tenga esas condiciones, ¿quién va a regular? Es una legítima pregunta que se puede hacer. Y bueno, volviendo y para ir cerrando al tema del trabajo decente, yo creo que nosotros, en cualquier modalidad que deba tener, sea presencial o no presencial, entendemos el concepto del trabajo decente como un trabajo productivo, adecuadamente remunerado, realizado en condiciones de seguridad, que creo que es la pregunta que nos hacemos,
con el derecho a voz y representación, y eso que también tampoco queda muy claro a propósito de las organizaciones sindicales en esta nueva modalidad, y libre de todo tipo de discriminación. Y uno pudiera decir que sí, que claro, hay una discriminación quizá subyacente, que si yo tengo o no tengo las condiciones para hacer bien mi trabajo a propósito de mi situación económica. Y desde la CUT establecemos algunas primeras demandas. Yo hoy comentar que el día 29 de octubre es el Día Mundial de la Acción Sindical por los Cuidados, y estamos preparando quizá una agenda mucho más amplia, pero obviamente la necesidad del reconocimiento del trabajo de cuidado de modo de visibilizarlo para el diseño y la implementación de políticas. La necesidad de reducir los trabajos de cuidado mejorando infraestructura y cobertura. Esto en la línea de un sistema nacional de cuidados que ha venido siendo una de las necesidades más urgentes. La necesidad, y creo que ahí todas las organizaciones debemos ser garantes de esto, de la redistribución de los trabajos del cuidado para avanzar hacia paradigmas de corresponsabilidad, y desde las organizaciones sociales también y sindicales nos tenemos que hacer cargo de cómo entre hombres y mujeres, en los hogares y en la sociedad en su conjunto. Y ahí yo quisiera hacer un paréntesis porque, claro, uno se pregunta aquí qué rol va a jugar la responsabilidad empresarial en esta idea de los cuidados. Creo que es bueno también emplazar, yo soy del sector público, pero en el caso del sector privado, a cuál es el rol que hoy día está jugando el empresariado chileno, hombres y mujeres, en esta problemática de los cuidados. Y la representación de la voz de las personas que necesitan cuidado y de las que realizan trabajos de cuidados. Y lo último que creo que es lo central de la presentación es que cualquier definición debe considerar la desigualdad económica de nuestro país y el equilibrio del poder. ¿A qué me refiero con el equilibrio del poder? A que todos sabemos el nivel de sindicalización, qué es lo que pasa cuando existe alguna legislación y se trata de vulnerar. Hoy día, ¿cuántos hombres y mujeres tenemos en situaciones muy complejas de salud mental y de salud física? Y muchas veces los organismos estatales no dan para constatar eso. Entonces creo que aquí también hay un desequilibrio en el empleador, muchas veces, el trabajador muchas veces no sindicalizado, solo frente a una gran empresa en que determinan sus condiciones laborales. Esa es la presentación y muchas gracias por la atención.